Me llamó carga. Esa sola palabra salida de la boca de mi propio hijo derrumbó los 50 años de muros que levanté para protegerlo. Mis manos, estas dos herramientas de cuero y callos que mezclaron cemento bajo el sol para darle un techo, de repente se sintieron inútiles, temblorosas. Dijo que solo le interesaba mi dinero. ¿Cuál dinero? ¿El que se esconde en las grietas de esta casa vieja, en los remiendos del tejado? Anoche, Ricardo no vio a su padre, vio un estorbo, un mueble viejo, ocupando el espacio que él ya había vendido en su mente. Creía que me estaba quebrando, pero lo que hizo fue otra cosa. Me dio un martillo y un cincel, y me mostró exactamente dónde golpear para liberarme de los cimientos podridos de su ingratitud. Aquí estoy, con 72 años a la espalda, sentado en la cocina que huele a café amargo y a soledad. La silla de enfrente, donde él se sentó anoche para escupir su veneno, está vacía, pero su presencia es más pesada que nunca. Soy Arturo Vargas, maestro de obras jubilado. He construido hogares para cientos de familias. He visto la alegría en sus ojos al recibir las llaves de su futuro. Creí que esta casa, la que hice con mis ladrillos y el sudor de mi frente, sería el castillo de mi linaje, el refugio de mi vejez. Ahora es solo un escenario frío, un recordatorio silencioso de que para mi único hijo ya no soy el pilar, sino la primera pared que hay que demoler para construir algo nuevo. La humillación es un frío que se te mete en los huesos, más helado que las madrugadas de invierno en la obra. No fueron solo las palabras, fue su mirada, una mirada que no había visto nunca, afilada, impaciente, como la de un tasador calculando el valor de un objeto antes de descartarlo. Él, mi Ricardo, por quien vendí mi juego de herramientas más preciado para pagar su universidad, me miraba como si yo fuera una deuda, un problema en su balance. Quería la casa, quería que la vendiera y le diera el dinero para saldar sus propios errores, sus negocios fallidos. Y yo, el hombre que le enseñó a ser honrado, me convertí en el obstáculo egoísta que se interponía en su ambición desmedida. Déjenme hacerles una pregunta a ustedes que me escuchan desde su hogar, sea donde sea que estén. Cuéntenme, ¿alguna vez han mirado a los ojos de la persona que más aman y han visto a un completo desconocido? ¿Han sentido ese abismo que se abre cuando se dan cuenta de que el amor que entregaron sin medida no fue correspondido, sino simplemente utilizado? Me gustaría leer sus historias en los comentarios, saber que en algún rincón del mundo alguien entiende este silencio que hoy me aturde. Quizás así, compartiendo el peso, se sienta un poco más ligero, menos solitario. Es importante para mí saber que no soy el único que se ha sentido así, como un fantasma en su propia vida. Sobre la mesa, junto a la taza de café que ya se enfrió, descansa una vieja caja de lata, oxidada por el tiempo y la humedad. Ricardo la ha visto 1000 veces. Siempre pensó que guardaba baratijas, viejos clavos o recuerdos sin valor. Nunca se molestó en preguntar. Dentro no hay dinero en efectivo, no como él se imagina. Hay algo mucho más poderoso. Reposa una fotografía de mi Elena, su sonrisa joven deteniendo el tiempo, y junto a ella un papel amarillento, doblado con un cuidado casi sagrado. Ese papel es un secreto que guardé durante 30 años, una promesa que le hice a ella. Ricardo cree que la única herencia es esta casa, este montón de ladrillos y recuerdos. Qué equivocado está. Él piensa que la discusión de anoche fue el final, que su golpe de gracia me dejó sin fuerzas, esperando mi rendición. Cree que en unos días volverá y encontrará a un viejo quebrado, listo para firmar cualquier papel que le ponga enfrente. Pero los hombres como yo, los que hemos trabajado la piedra y el cemento, sabemos que a veces hay que derrumbar para poder construir algo más fuerte. Lo que él no sabe es que su crueldad no me destruyó, me despertó. Esa palabra, carga, no fue un insulto, fue una llave. Y esta mañana, con el primer rayo de sol entrando por la ventana, he decidido usarla para abrir la única puerta que me queda, la de mi propia dignidad. Mi vida no empezó en la ciudad, entre el ruido de los carros y los edificios altos. Empezó en el campo, donde el olor a tierra mojada era el único perfume y el sonido de las herramientas de mi padre era la única música. Mi cuna fue un montón de aserrín
y mis juguetes, trozos de madera que mi padre descartaba. Él me enseñó todo lo que sé, no con palabras, sino con el ejemplo. Vi cómo sus manos, firmes y pacientes, podían transformar un montón de barro y paja en una pared sólida, en un hogar. Aprendí que el trabajo digno, el que se hace con el sudor de la frente, es una forma de oración, un legado más valioso que cualquier fortuna. Dejé mi pueblo con el corazón en un puño y una promesa en los labios. La ciudad era un monstruo de concreto y acero, un lugar que prometía oportunidades a cambio de tu alma. Yo solo quería una oportunidad, una pequeña rendija por donde colar mis sueños y construir un futuro. Le prometí a mi padre, antes de que se fuera, que yo no moriría con los pulmones llenos de polvo, que mi hijo tendría libros en lugar de callos. Cada vez que el desánimo me golpeaba recordaba esa promesa. Me aferraba a ella como un náufrago a una tabla, luchando contra la corriente de la indiferencia de la gran ciudad, buscando un lugar donde anclar mi esperanza, y entonces la conocí a ella. A mí, Elena, no fue en un baile elegante, sino en una pequeña fonda donde servían el sancocho más sabroso de todo el barrio. Ella no vio mis manos agrietadas ni mi ropa manchada de cemento. Vio el cansancio en mis ojos y me ofreció un vaso de agua fresca antes de que yo pudiera pedírselo. Su sonrisa era el único sol que necesitaba en los días más grises. Ella creyó en mi sueño, lo adoptó como suyo. Con Elena a mi lado, el monstruo de la ciudad ya no parecía tan temible. Juntos, éramos un ejército de dos listos para conquistar el mundo con nada más que amor y una voluntad de hierro. Nuestros primeros años fueron una sinfonía de sacrificios. Vivíamos en un cuartito alquilado, tan pequeño que nuestras rodillas se tocaban si nos sentábamos a la mesa al mismo tiempo. Recuerdo noches en las que compartíamos un solo plato de arroz con huevo, y nos mirábamos, y nos reíamos. Le decíamos a nuestra hambre que se esperara, que pronto llegaría el día en que tendríamos para un banquete. Cada centavo que sobraba iba a parar a una lata de galletas, nuestro primer banco. No nos sentíamos pobres, porque nos teníamos el uno al otro. Éramos millonarios en sueños, y eso, en aquel entonces, era más que suficiente para mantenernos de pie y seguir adelante cada mañana. El sueño de la casa propia se convirtió en nuestra obsesión. Era más que un techo. Era la prueba de que lo habíamos logrado, la fortaleza que nos protegería de la incertidumbre. Yo tomaba cualquier trabajo, sin importar lo duro que fuera. Aceptaba las jornadas dobles, los fines de semana, el trabajo bajo la lluvia o el sol que rajaba las piedras. Llegaba a casa con el cuerpo molido, los músculos gritando de dolor, y Elena me esperaba con un plato de comida caliente y sus manos suaves para curar mis heridas. Sus cuidados eran el andamio que me sostenía, la mezcla que unía mi espíritu cuando amenazaba con romperse en 1000 pedazos. Finalmente, compramos este terreno. Era un pedazo de tierra olvidado por Dios en las afueras, donde solo crecían malezas. La gente nos decía que estábamos locos, pero nosotros veíamos el futuro. Recuerdo el día que puse el primer ladrillo. Lo besé antes de asentarlo en la mezcla. Elena puso sus manos sobre las mías y juntos lo empujamos en su lugar. Cada ladrillo que siguió fue una promesa cumplida, un miedo vencido. Levantamos estas paredes con nuestras propias manos, con la ayuda de amigos los domingos. Esta casa no está hecha solo de cemento y arena. Está construida con risas, lágrimas y el amor más puro que he conocido. Y en medio de esa construcción llegó Ricardo, nuestro milagro. Tenerlo en mis brazos fue como sostener el futuro, un futuro tangible y lleno de posibilidades. De repente, el cansancio ya no pesaba tanto y las horas de trabajo se sentían cortas. Todo el sacrificio cobró un nuevo sentido. Ya no era solo por nosotros, era por él. Quería darle el mundo, quería que sus pies nunca tocaran el barro de la necesidad, que sus manos solo se ensuciaran por jugar, no por trabajar. Él era el príncipe de nuestro pequeño reino de ladrillos, el centro de nuestro universo, y lo amamos con una ferocidad que nos consumía. Hicimos todo por él. Recuerdo un domingo, habíamos preparado un pollo asado, un lujo para nosotros. Solo había suficiente para 2 porciones generosas. Sin cruzar una palabra, Elena y yo nos servimos las partes más pequeñas, los huesos,
y le dimos a Ricardo las presas más carnosas. Él comía con el apetito de un rey, ajeno a nuestro silencioso pacto. Nos miramos por encima de la mesa y sonreímos. Verlo feliz, verlo satisfecho, era nuestro mejor alimento. No fue una vez, fueron incontables veces. Le dimos todo lo que teníamos y cuando no teníamos más, nos lo quitábamos a nosotros mismos para dárselo a él. Era nuestro modo de amar. Cuando llegó el momento de la universidad, el dinero no alcanzaba. Ricardo tenía la inteligencia, pero nos faltaban los recursos. Una noche, sin decirle nada a Elena, tomé la caja de herramientas que mi padre me había heredado. Eran piezas alemanas, pesadas, eternas. Cada martillo, cada cincel tenía la huella de la mano de mi viejo. Las vendí por una fracción de su valor real, pero fue suficiente para pagar el primer semestre de Ricardo. Fue como vender un pedazo de mi historia, de mi identidad. Ricardo nunca supo de ese sacrificio. Se graduó con honores, y para mí ese fue el mejor pago. Creí que estaba invirtiendo en su gratitud. Luego, mi Elena comenzó a apagarse. Fue lento, como una vela consumiéndose en una habitación sin corriente. La enfermedad se la llevó poco a poco y con ella se llevó la música de esta casa. Trabajé el doble para pagar sus medicinas y por las noches me sentaba a su lado, sosteniendo su mano frágil, contándole historias de nuestros primeros días, para que no se olvidara de quiénes éramos. Cuando se fue, el silencio que dejó fue ensordecedor. Me quedé solo con Ricardo y volqué en él todo el amor que me quedaba, toda la necesidad de cuidar que aún ardía en mi pecho. Quizás lo sobreprotegí, quizás mi amor lo ahogó. Tras la partida de Elena, mi único propósito fue él. Ricardo se convirtió en el depositario de todos mis afectos. Justifiqué sus errores, aplaudí sus aciertos con un orgullo desmedido. Creí que mi devoción incondicional era lo que ella hubiera querido. Le transferí la casa legalmente para que se sintiera seguro, para que tuviera un respaldo. No puse condiciones, no pedí nada a cambio. Mi amor de padre era ciego, sordo y mudo. No quise ver las señales, la forma en que su ambición comenzaba a teñirse de codicia, la manera en que mi presencia en la casa que yo mismo construí comenzaba a hacerle incómoda. Ahora miro mis manos, este mapa de mi vida. Cada línea, cada cicatriz, cuenta la historia de un sacrificio hecho por amor. Construí un castillo para mi familia, pensando que los protegería del mundo exterior. Puse cada ladrillo con la convicción de que estaba creando un legado de unidad, de amor inquebrantable. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que el príncipe que coroné con tanto esfuerzo sería el primero en decirme que el viejo rey ya no servía para nada, que se había convertido en una simple carga, una piedra en el zapato de su propio y flamante futuro. El cambio verdadero, la primera grieta en los cimientos, apareció con ella, con Silvia. Cuando Ricardo la trajo a casa por primera vez, intenté verla con los ojos de un padre. Era elegante, educada, pero su sonrisa nunca le llegaba a la mirada. Me hablaba con una curiosidad forzada, como si estuviera visitando un museo de antigüedades. Hacía preguntas sobre mi oficio, sobre cómo se mezclaba el cemento, y en su tono no había admiración, sino una especie de asombro condescendiente, como si estuviera observando a una especie exótica. Desde ese primer día, el aire de la casa se sintió distinto, más frío, como si una ventana se hubiera quedado abierta en pleno invierno, dejando entrar un viento que calaba los huesos. Poco después, empezaron los comentarios, pequeñas pullas envueltas en papel de seda. «Arturo, esta casa tiene tanto carácter», decía, y la palabra carácter sonaba como un sinónimo de viejo y decrépito. Un día, mientras yo preparaba café en la cocina, la oí susurrarle a Ricardo: «Cariño, ¿no crees que unos muebles nuevos le darían más luz a este salón? Parece tan oscuro». Cada una de sus sugerencias era un ataque directo al nido que Elena y yo habíamos construido con tanto esmero. Mis gustos, mis recuerdos, todo lo que daba alma a estas paredes, se convirtió de la noche a la mañana en algo anticuado, en un obstáculo para la vida moderna y brillante que ella anhelaba. Lo más doloroso fue ver a Ricardo cambiar. El hijo que se había criado corriendo por estos pasillos,
que conocía la historia de cada grieta en el patio, empezó a mirar su hogar con los ojos de Silvia. Repetía sus frases, adoptaba sus gestos de desdén. Papá, Silvia tiene razón, deberíamos pintar estas paredes. Este color es deprimente. La vergüenza reemplazó al orgullo en su voz. Dejó de invitar a sus amigos. Supongo que nuestra humilde casa de barrio obrero no encajaba con la imagen del exitoso hombre de negocios que quería proyectar. Verlo avergonzado del lugar que yo levanté para él fue una traición silenciosa, una espina que se me clavó muy dentro. Mis nietos eran la luz que iluminaba mis días. Al principio venían cada domingo, corrían a mis brazos, me pedían que les contara historias de las obras, de cómo se levantaban los edificios hasta el cielo. Pero Silvia empezó a poner excusas. Están con muchas tareas, Arturo. Carlitos anda con alergia y aquí hay mucho polvo. Las visitas se espaciaron, se volvieron más cortas, más formales. Ya no corrían a mis brazos, me daban un beso tímido en la mejilla, con la mirada puesta en su madre, esperando la aprobación para irse a jugar con sus aparatos electrónicos. Me robaron el calor de sus abrazos, la música de sus risas. Recuerdo un sábado en que preparé una cazuela de vacuno, la receta de mi madre, mi plato estrella. Les invité a almorzar. Pasé toda la mañana en la cocina con el recuerdo de Elena a mi lado, diciéndome que le pusiera un poco más de orégano. Cuando se sentaron a la mesa, Silvia miró el plato con una mueca. «Se ve contundente», dijo y apenas probó un bocado. Ricardo, para no contradecirla, comió en silencio, con la mirada fija en su plato. El aroma que antes llenaba la casa de hogar, de repente se sentía pesado, fuera de lugar. Comí mi cazuela solo, rodeado de un silencio que era más ruidoso que cualquier discusión. Poco a poco, mi voz dejó de tener eco. Empezaba a contar una anécdota del trabajo, y a mitad de la frase, Ricardo sacaba su teléfono para revisar un mensaje, o Silvia lo interrumpía para hablar de la última reunión de padres del colegio. Dejé de intentarlo. Aprendí a callar, a hacerme pequeño. Me convertí en parte del decorado, una figura silenciosa sentada en el sillón del rincón. Observaba sus vidas desarrollarse frente a mí como si estuviera viendo una película en un idioma extranjero. Pasé de ser el patriarca, la cabeza de esta familia, a ser un fantasma en mi propia casa, un espectro lleno de recuerdos que ya a nadie le importaban. Luego, el tema del dinero empezó a aparecer con más frecuencia. Ricardo hablaba de inversiones, de negocios que prometían fortunas rápidas. Al principio eran solo conversaciones, pero pronto se convirtieron en peticiones. «Papá, ¿me podrías prestar algo? Es solo hasta que cierre este trato». Y yo, con la esperanza de que recuperara el rumbo, le daba lo poco que tenía ahorrado de mi pensión. Eran préstamos que nunca volvían, pero me decía a mí mismo que era mi deber como padre ayudarlo. No quería ver que mi hijo no era un visionario, sino un hombre ahogado en su propia ambición, buscando un salvavidas a cualquier costo. Silvia, mientras tanto, se adueñaba de la casa. Un día llegué del mercado y encontré que había cambiado las viejas cortinas de flores de Elena por unas persianas grises y frías. Otro día la foto de mi boda, la que siempre estuvo en la repisa de la sala, había sido reemplazada por un cuadro abstracto sin alma. No me pedía permiso, simplemente actuaba. Cada objeto que movía, cada recuerdo que guardaba en una caja, era una forma de borrar mi historia, de reclamar el territorio. Me estaba expulsando de mi propia vida lentamente, sin necesidad de una sola palabra de desahucio, solo con gestos y nuevas capas de pintura. Fue entonces cuando la tristeza empezó a mezclarse con algo más, un sentimiento de profunda injusticia. Por las noches, en la soledad de mi cuarto, recordaba mis manos sangrando en la obra, las noches sin dormir, las herramientas de mi padre vendidas por un puñado de billetes. Todo por él. ¿Y para qué? ¿Para que su esposa desechara los recuerdos de mi mujer como si fueran basura? ¿Para que mi hijo me viera como un cajero automático con fecha de caducidad? El amor incondicional que sentía comenzó a agrietarse, a mostrar las fisuras de una decepción que se hacía cada día más profunda y amarga. La humillación se volvió más directa. Para mi cumpleaños número 71, preparé una pequeña celebración. Compré una torta de merengue, mi favorita, y esperé. Llamé a Ricardo.
Estamos en un taco terrible, papá, se nos hizo tarde. Llegaron 3 horas después, sin regalo, con prisa. Solo pasamos a saludarte, tenemos un compromiso. No se quedaron ni a cortar la torta. Esa noche soplé las velas solo, pidiendo un único deseo: entender en qué momento había perdido a mi hijo. La cera derretida sobre el merengue parecía un rastro de lágrimas. Esa noche, la soledad dejó de ser una sensación para convertirse en una certeza dolorosa. La situación financiera de Ricardo empeoró. La tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. Oía susurros, discusiones a puerta cerrada entre él y Silvia. La palabra deudas flotaba en el aire. Dejaron de fingir. Cuando yo entraba en una habitación, se callaban de golpe y me miraban como si yo fuera la causa de todos sus problemas. Yo, que les había dado el techo bajo el que discutían, me había convertido en el enemigo silencioso, el obstáculo que se interponía entre ellos y la solución a sus fracasos económicos. Era un prisionero en mi hogar, esperando una sentencia que no tardaría en llegar. Empezaron a hablar del valor de la casa abiertamente, delante de mí, como si yo no estuviera. Un terreno como este, en esta zona, vale una fortuna, decía Silvia, mirando por la ventana. Con ese dinero podríamos empezar de nuevo en un lugar mejor, añadía Ricardo dirigiéndose a ella, pero con palabras que rebotaban hacia mí. Lo disfrazaban de un plan familiar, un beneficio para todos. Podríamos comprarte un apartamento pequeño y cómodo, papá. No necesitarías tanto espacio. Querían hacerme creer que me estaban haciendo un favor, que despojarme de mi hogar era un acto de generosidad y de amor filial. Yo no respondía. ¿Qué podía decir? Mi silencio era mi única trinchera. Cada viga de esta casa guardaba un eco de la risa de Elena. Cada ladrillo tenía impregnado mi sudor. Venderla era como vender mi alma, mis recuerdos, el último refugio de mi identidad. No podía hacerlo. Mi negativa silenciosa, mi cabeza gacha, los enfurecía más que cualquier grito. Para ellos, mi amor por este lugar era una terquedad senil, un capricho egoísta de un viejo que no entendía las urgencias del mundo moderno. No veían las raíces que me ataban a este suelo, solo veían el signo de pesos que les impedía alcanzar. La semana pasada fue el principio del fin. La atmósfera era irrespirable. Ricardo caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado. Silvia me lanzaba miradas cargadas de un odio que ya no se molestaba en disimular. Cada comida era un funeral, cada noche una tregua tensa. Sabía que la tormenta estaba a punto de estallar, que la presión había llegado a un punto insostenible. Sentía el peso de su desesperación y por primera vez en mi vida, en lugar de compasión, sentí una especie de temor, un presentimiento de que la siguiente conversación lo cambiaría todo para siempre, que rompería lo poco que quedaba de nosotros. Y anoche, la tormenta estalló. Ricardo me acorraló en la cocina, el mismo lugar donde tantas veces lo había alimentado. Su rostro estaba descompuesto. Papá, necesito que vendas la casa. Ahora, estoy metido en un problema muy grande. Su voz no era la de un hijo pidiendo ayuda, era la de un extraño exigiendo lo que creía que les pertenecía por derecho. No hubo un por favor, no hubo una explicación, fue una orden, una demanda. En ese momento vi la profundidad de su desesperación y el abismo que nos separaba. Ya no era mi niño, era un hombre quebrado, dispuesto a quebrar a su propio padre. Lo miré a los ojos buscando un rastro del muchacho al que le enseñé a andar en bicicleta. No lo encontré. El dolor me anudó la garganta y me robó las palabras. Solo pude negar con la cabeza, lentamente. Un no silencioso, rotundo, que nacía desde lo más profundo de mi ser. Esa negativa tranquila lo desquició. Esperaba una pelea, gritos, negociaciones, pero mi dolor silencioso, mi dignidad herida, fue como echarle gasolina al fuego. Su desesperación se convirtió en rabia pura, una rabia que necesitaba un objetivo, y ese objetivo, en ese momento, era yo, el viejo terco que se aferraba a un montón de ladrillos. «Siempre tan egoísta», gritó, y su voz rompió algo dentro de mí. «Toda tu vida pensando solo en ti. ¿No entiendes que estoy a punto de perderlo todo? ¿Que tu maldita casa es mi única solución?» Sus palabras eran absurdas,
una reescritura de toda nuestra historia. Me acusó de ser el culpable de sus fracasos, de no haberle dado suficiente. Cada frase era un golpe, demoliendo el recuerdo de cada sacrificio que hice por él. Lo escuchaba y no lo reconocía. Estaba presenciando el derrumbe moral de mi propio hijo, y yo estaba parado justo en el epicentro, a punto de ser sepultado por los escombros. Y entonces lanzó la última piedra, la que pulverizó todo. Me miró con un desprecio que nunca olvidaré, con los ojos inyectados en furia, y dijo las palabras que ahora resuenan en esta cocina vacía. Deja de actuar como una víctima. No eres más que una carga para nosotros, una maldita carga. Si te soy sincero, solo me interesa tu dinero, la casa, ¿entiendes? Carga. Esa palabra me golpeó con la fuerza de un mazo, me sacó el aire y me dejó sin nada. En ese instante, todo el amor, toda la esperanza, toda la compasión que sentía por él, se hizo polvo y se desvaneció. Después de que la puerta se cerró, el eco de esa palabra, carga, se quedó flotando en el aire, pero en lugar de aplastarme, sentí que algo dentro de mí hacía clic. Fue el sonido de una cadena rompiéndose. Por años he cargado el peso de su felicidad sobre mis hombros. He sido el pilar que sostenía sus fracasos, el muro que aguantaba sus frustraciones. Y de repente, al darme el título de carga, me liberó de toda obligación. El dolor era inmenso, sí, como una amputación sin anestesia, pero debajo del dolor, una calma helada comenzó a extenderse por mis venas. Miré la caja de lata sobre la mesa y por primera vez en 10 años supe exactamente qué debía hacer. Esa caja, para Ricardo, es solo un trasto viejo. Si la abriera, vería una foto descolorida y un papel que no entendería. Pero para mí, esa caja es un ancla y un salvavidas. Dentro está guardada una promesa que le hice a Elena. Era nuestro plan para la vejez, un sueño que susurrábamos en la oscuridad después de que Ricardo se dormía. Un futuro donde el cemento y el polvo serían reemplazados por la brisa del mar y la tierra de un pequeño jardín. Un tesoro que no se mide en billetes, sino en la paz que nos habíamos ganado. Ricardo gritó por dinero, por el valor de estos ladrillos, sin saber que el verdadero tesoro de esta familia siempre estuvo oculto a plena vista. Todo comenzó hace 30 años, gracias a un hombre bueno, el ingeniero Benítez, a quien le construí su casa. Un día, al terminar la obra, en lugar de darme solo la paga, me sentó a su mesa y me sirvió un trago. «Arturo», me dijo, «su honradez y su trabajo valen más que esto. Le daré un consejo. Hay un terreno en las afueras, más allá del río. Nadie da un peso por él, pero la ciudad crece en esa dirección. Compre ese pedazo de tierra inútil. Un día, sus nietos se lo agradecerán». No era un regalo, era una semilla, una oportunidad que solo un hombre que respetaba el trabajo duro podía ofrecerle a otro. La decisión nos quitó el sueño a Elena y a mí durante semanas. Significaba usar todos nuestros ahorros, hasta el último centavo, y también la pequeña herencia que le habían dejado sus padres. Era una apuesta a ciegas, un salto de fe en la palabra de un buen hombre. Recuerdo la noche en que tomamos la decisión. Elena me tomó las manos, las miró y dijo: «Estas manos han construido para otros, Arturo. Es hora de que construyan algo solo para nosotros, para nuestro futuro. Hagámoslo. Será nuestro secreto, nuestra pequeña victoria contra el mundo». Su confianza era todo lo que necesitaba. Al día siguiente, firmamos los papeles y nos convertimos en dueños de un pedazo de nada. Ese terreno se convirtió en nuestro refugio secreto. Los domingos, cuando Ricardo se iba con sus amigos, nos escapábamos para allá. Llevábamos una botella de agua y algo de fruta. Nos sentábamos sobre una gran piedra a la sombra de un árbol solitario y soñábamos despiertos. «Aquí pondremos la hamaca», decía Elena, «y allá un huerto con tomates y ají». No había nada, solo tierra y matorrales, pero en nuestra imaginación era el paraíso. Era nuestro proyecto silencioso, un futuro que estábamos cultivando con paciencia, lejos de las urgencias y el ruido de la vida cotidiana. Era la prueba de que nuestro amor podía hacer florecer hasta el suelo más estéril. Durante casi 30 años, el terreno fue solo eso, un sueño y un papel amarillento en una caja.
Nunca le dijimos nada a Ricardo. Queríamos que él forjara su propio camino, que aprendiera el valor del esfuerzo como yo lo había hecho. Nuestro plan era revelárselo cuando nos retiráramos, usar ese recurso para vivir tranquilos y ayudarlo a él con sus hijos, pero como un apoyo, no como un regalo que no le costara nada. Queríamos que entendiera que la verdadera riqueza no es la que se hereda, sino la que se construye con paciencia y sacrificio. Pero la vida y la muerte tenían otros planes para nuestro pequeño secreto. Cuando Elena se fue, el secreto se convirtió en un mausoleo. Era nuestro sueño compartido, y me sentí incapaz de continuarlo solo. Además, ya empezaba a ver en Ricardo esa impaciencia, esa hambre por el éxito fácil que tanto me preocupaba. Sentía que si le revelaba la existencia de ese dinero fácil, lo estaría condenando. Lo desviaría del camino del trabajo duro, del orgullo de ganarse el pan con su propio sudor. Así que guardé la caja, guardé el secreto con más celo que nunca. Se convirtió en mi última conversación con Elena, un diálogo silencioso que mantenía vivo su recuerdo y su prudencia. Y entonces, hace 6 meses, llegó una carta. No era para mí, era para el propietario del lote número 42. El ayuntamiento informaba sobre un nuevo plan de desarrollo urbano, una autopista, un centro comercial. Nuestro pedazo de tierra inútil estaba exactamente en el centro de todo. Empezaron a llegar las ofertas de las constructoras. Al principio eran modestas, luego audaces y finalmente astronómicas. Fui a ver a un abogado, un hombre joven recomendado por un viejo amigo. Lo hice todo en silencio, moviéndome por la ciudad como una sombra, gestionando la venta mientras en casa era solo un mueble viejo. Sentado en esa oficina lujosa, con olor a cuero y a café caro, me sentí fuera de lugar. Pero cuando el abogado puso frente a mí el contrato final, leí el número y todo el ruido del mundo desapareció. 2.4 millones de dólares. No sentí una explosión de alegría. Sentí un vértigo, un peso inmenso. Era una cifra que mi mente de obrero apenas podía procesar. Era la solución a todos los problemas de Ricardo, la llave para la vida que Silvia tanto anhelaba. Pero en ese momento, con la pluma en la mano, solo podía pensar en una cosa, en los ojos de Elena y en su sabia prudencia. Ese dinero no era solo una fortuna, era la materialización de 30 años de amor, paciencia y fe. Cada dólar representaba un sacrificio, una noche de insomnio, un sueño susurrado. Ricardo gritaba por el valor de esta casa, un valor que se mide en ladrillos y metros cuadrados. Pero este dinero tenía otro valor, un valor moral. Era la prueba de que el consejo de un hombre bueno, la confianza de una esposa leal y la paciencia de un trabajador honesto, a la larga, construyen cimientos mucho más sólidos que cualquier negocio arriesgado o cualquier ambición desmedida. Ricardo no lo entendería nunca. Él me llamó carga, me humilló por el valor de una casa que podría valer ¿cuánto? ¿100,000, 200,000 dólares? Lo hizo con una violencia que me desgarró el alma, todo por una fracción insignificante de lo que yo guardaba en silencio. La ironía es tan amarga que casi podría reírme. Él, que se cree tan astuto, tan por encima de este viejo albañil, ha estado viviendo bajo el mismo techo que un millonario silencioso sin tener la menor idea. Ha despreciado al hombre que tenía en sus manos el poder de darle todo lo que siempre quiso, y en su ceguera lo ha perdido todo. El plan que se formó en mi mente anoche, en la oscuridad de mi cuarto, ya no es un impulso de dolor, es una certeza. El secreto que guardé por amor a Elena, y luego por prudencia hacia mi hijo, ahora tiene un nuevo propósito. Ya no es para un futuro compartido, ni para salvar a Ricardo de sí mismo. Ahora es para mí. Es mi boleto de salida, mi herramienta para reconstruir mi vida sobre nuevos cimientos, unos que nadie pueda derrumbar. No es venganza, es justicia. Es la última lección que como padre le daré a mi hijo. La dignidad no tiene precio, y a veces la carga más pesada es la que uno elige soltar. Esa noche no dormí, no por angustia, sino por una extraña y lúcida serenidad. Vi el amanecer pintar el cielo por la ventana de mi cuarto y supe que era el primer amanecer de mi nueva vida.
Me levanté antes que nadie. Mis movimientos eran lentos, deliberados, sin el temblor de la duda. Empaqué una pequeña maleta, 2 mudas de ropa, mis artículos de aseo, el viejo reloj de mi padre y la foto de Elena, y por supuesto la caja de lata. No hacía ruido, no por miedo a despertarlos, sino porque estaba ejecutando un plan con la precisión silenciosa de un maestro de obras que conoce cada paso de la construcción. No estaba huyendo, estaba realizando el traslado más importante de mi existencia. Mi primera parada fue el banco. Entré a la sucursal del centro, una que ellos no conocían. El aire acondicionado me pareció más frío, el murmullo de la gente más lejano. Para el empleado que me atendió, yo era solo un viejo más haciendo un trámite. No podía ver que en ese momento estaba firmando mi declaración de independencia. Transferir esa cantidad inmensa de dinero a una cuenta nueva, a mi solo nombre, fue un acto burocrático, sin fanfarrias. Pero para mí cada dígito que tecleaba el empleado era un golpe de martillo sobre los barrotes de mi jaula. Salí de allí sintiéndome más ligero, como si me hubieran quitado de encima el peso de 72 años. Regresé a la casa por última vez. Estaba vacía, silenciosa. Se sentía como un cascarón ajeno. Me senté en la misma silla de la cocina donde la noche anterior había sido humillado. Saqué una hoja del cuaderno de los nietos y un bolígrafo. Mi mano, que ha levantado miles de ladrillos, temblaba un poco al sostener algo tan liviano. Quería que mis palabras fueran pocas, pero que pesaran como el cemento. No era una carta de amor ni de odio. No iba a darles el gusto de mi rabia ni de mi dolor. Iba a ser el informe final de una obra terminada, el balance de una cuenta saldada, unas pocas líneas para cerrar 50 años de historia. Esto fue lo que escribí, con la letra temblorosa de un hombre que ha trabajado demasiado. Ricardo, anoche me llamaste carga. Dijiste que lo único que te importaba de mí era mi dinero, refiriéndote a esta casa. He pensado mucho en tus palabras y he decidido simplificarte las cosas. Te quedas con la casa. Es tuya. Haz con ella lo que quieras. Es lo único. Por lo que mostraste un interés genuino. Después de todo tienes razón. Una carga no puede tener dinero, así que he decidido viajar ligero, sin ese peso. Que tengas la vida que te mereces. Papá. Cada palabra era una verdad que ellos mismos me habían revelado. Usé sus propias armas para escribir mi libertad. Dejé la nota sobre la mesa de la cocina, bien a la vista, junto a las llaves de la casa. Di un último vistazo a mi alrededor, a la silla donde se sentaba Elena, a la marca en la pared que medía la altura de Ricardo cuando era niño. No sentí nostalgia, ni siquiera tristeza. Sentí una profunda y abrumadora paz, la paz de la clausura. Esos recuerdos no vivían en las paredes, vivían dentro de mí, y me los llevaba conmigo. El resto era solo una estructura, una propiedad, el único idioma que mi hijo parecía entender. Cerré la puerta principal a mi espalda, sin hacer ruido, y por primera vez en mi vida no miré hacia atrás. Mientras el autobús se alejaba del barrio, no pude evitar imaginar la escena. Ricardo y Silvia despertando tarde, extrañados por el silencio. Su impaciencia al no encontrarme para que les sirviera el café. Y luego, el descubrimiento de la nota. Puedo ver sus rostros, la confusión inicial de Ricardo, la sonrisa cínica de Silvia al leer que les dejo la casa, y luego la duda. La frase, he decidido viajar ligero, les sonará extraña. ¿Qué significa? ¿A dónde fue? Su victoria inicial se sentirá hueca, incompleta. La presa se les ha escapado de las manos, dejándoles solo la jaula, que de repente les parecerá muy pequeña y muy vacía, y entonces comenzará su verdadera tortura. La codicia, la paranoia, empezarán a buscar. Debe haber vendido la casa a nuestras espaldas y se escapó con el dinero, gritará Silvia, y se lanzarán como lobos a revolverlo todo. Buscarán papeles, cuentas bancarias, una maleta llena de efectivo escondida debajo de mi cama. Convertirán el hogar que despreciaban en un campo de batalla, movidos por la desesperación de una fortuna que nunca existió de la forma en que imaginan. Su castigo no será mi ausencia, sino su propia naturaleza. Se quedarán con la casa, sí, pero vivirán atormentados por la sospecha de un tesoro mucho mayor que se les escapó de entre los dedos. Y ahora, en este punto del camino,
Mientras el paisaje de la ciudad se vuelve una mancha borrosa en la ventana, les pregunto a ustedes, mi familia anónima, si estuvieran en mi lugar, con la pluma en la mano y la libertad esperándolos al otro lado de la puerta, ¿qué habrían hecho? ¿Buscarían la confrontación, intentarían una última vez hacerles entender, o elegirían como yo la dignidad del silencio y la distancia? Quiero leer qué piensan, porque esta decisión, créanme, aunque me ha llenado de paz, también carga el peso de todo lo que una vez fue mi vida. ¿Es justicia o es simplemente el final más triste? El motor del autobús zumba bajo mis pies, una vibración constante que me acuna. Cada kilómetro que me aleja de esa casa es un gramo menos de peso sobre mi alma. La palabra carga ya no me quema. Se ha convertido en un eco lejano, la última palabra de un idioma que ya no necesito hablar. Por primera vez en más de una década, desde que Elena se fue, no siento que me falte el aire. Respiro hondo y el aire huele a campo, a tierra, a un futuro sin nombre. No estoy huyendo de mi pasado, estoy yendo al encuentro de lo que queda de mi vida y lo hago por mi propio pie, ligero, libre. Mi viaje terminó en un pequeño pueblo costero, uno que Elena siempre quiso conocer. El olor a sal y a pescado fresco me recibió como un abrazo. Con una pequeña parte de mi nueva libertad, compré una casita sencilla, pintada de azul y blanco, con un porche que mira directamente al mar. Aquí, nadie sabe de mi dinero. Soy solo don Arturo, el jubilado que conversa con los pescadores por la mañana y juega a las cartas con otros hombres de mi edad por la tarde. Me han invitado a sus casas, han compartido su pan conmigo, me respetan por mis historias, por el silencio con el que escucho las suyas. He encontrado una nueva familia, una que no me ve como un medio para un fin, sino como un igual. Ahora mismo estoy sentado en mi porche, en una mecedora de madera que compré en el mercado del pueblo. El sol se está despidiendo, tiñendo el mar de colores anaranjados y violetas que te quitan el aliento. He sacado de la caja de lata la foto de mi Elena. La sostengo con mis dos manos y sus ojos parecen brillar con el reflejo del atardecer. Le sonrío y siento que ella me devuelve la sonrisa. Una lágrima solitaria se me escapa, pero no es de tristeza, es de paz. Me acerco la foto al corazón y le susurro al viento para que le lleve mi mensaje. Lo logramos, mi amor. Finalmente lo logramos. Somos libres. Una sonrisa, una de verdad, se dibuja en mi rostro por primera vez en años. Un hombre no es una carga mientras pueda elegir su propio camino. Un hogar no son las paredes que construyes, sino la dignidad que habita dentro de ellas. Aprendí a mis 72 años que el mayor acto de amor propio es saber cuándo soltar, cuándo dejar atrás el castillo que construiste si sus habitantes ya no te ven como su rey, sino como su prisionero. Y hoy, desde este rincón del mundo donde el mar me arrulla, les pregunto por última vez, ¿hice lo correcto? Cuéntenme desde qué ciudad o pueblo me han acompañado en este viaje. Leer sus historias y sus opiniones me hará sentir que, al final de todo, he construido una nueva familia, una mucho más grande, sincera,